Muy buenas a todos a un nuevo capítulo de Diario de un Fotógrafo. Bienvenidos, yo soy Carlos Duarte y hoy tenemos un episodio súper especial. Hoy os voy a contar la historia de una tribu que sufrió el primer genocidio de la historia moderna. La tribu de los Herero. Los Herero y los Himba pertenecían al mismo grupo étnico hasta que se separaron. El primer grupo cruzó el río Kavango y se estableció en la parte este, mientras que el segundo grupo, los Himba, se establecieron en la parte noroeste. Esto ocurrió porque hubo una grandísima fiebre bovina y se vieron obligados a separarse. Durante ese periodo, llegaron miles de colonos alemanes, los cuales impusieron su forma de vestir. Esa forma de vestir tan peculiar que tienen los Herero, ese estilo victoriano, con trajes largos, con grandes sombreros. Cuando sus hermanos del norte volvieron a Namibia, se encontraron que todo había cambiado. Ya no pertenecían al mismo grupo étnico. La conferencia de Berlín de 1884 fue clave para el reparto de África en Europa. Imaginaros, el reparto de África en Europa, o sea, como si se estuvieran repartiendo caramelos. Es que en un país viven millones de personas, pues se estaban repartiendo esas personas los países europeos. Y justo el país que le tocó a Namibia fue Alemania. Pues a partir de 1890 empezaron a llegar miles de colonos alemanes a esta zona de Namibia. Os podéis imaginar, estos colonos alemanes llegaron a estas tierras, se quedaron con las mejores zonas, las tierras más fértiles, las tierras donde había ríos, y ocurrió lo que tenía que ocurrir. En 1904, pastores Herero asesinaron a 15 colonos alemanes. El grandísimo imperio alemán enseguida hizo lo que tenía que hacer. Mandó a uno de sus mejores generales, al general Van Trotha, para que erradicara pues toda la etnia Herero. Este general dio la orden de asesinar a todo Herero que se moviera, tuviera o no ganado, fuera niño, fuera mujer, tuviera arma, no tuviera arma. Dio la orden de matar a todos los hereros de la zona. Además, también dio orden de envenenar todos los pozos que existen en esta zona, con lo cual los Herero ya no tenían escapatoria, no se podían quedar aquí a vivir y tampoco podían tener ganado. De los 100.000 Herero que habitaban esta zona, solo 15.000 consiguieron sobrevivir a la hambre y a la sed del desierto. Estos supervivientes Herero fueron apresados y llevados a campos de concentración. Y tras muchos años de que el gobierno de Namibia reclamara que esto que ocurrió aquí en esta zona fue un genocidio, por fin este año la señora Angela Merkel ha reconocido pues que efectivamente esto que ocurrió en esta zona hace tantísimos años fue un genocidio cometido por el Imperio Alemán. Como compensación, Alemania se ha comprometido a dar 1.100 millones de euros pues por todo lo que ocurrió aquí en esta zona. Pues después de haberos contado todo este genocidio y esta amarga historia, os voy a enseñar cómo vive hoy en día la tribu de los Herero y sobre todo voy a intentar fotografiarlos. Vamos para allá, vamos a darle al dedo índice y a la patata. Hablando en estos momentos con diferentes mujeres de este pequeño poblado Herero y les estoy transmitiendo que me encantaría de enseñar la belleza de sus trajes y explicar un poco el sentido que tienen, cómo ellas van vestidas normalmente. Y bueno, pues hablando se entiende la gente, ¿no? Me han dicho ellas que sí, que estarían encantadas de posar para mí. Voy a elegir una pared, algo muy simple, una pared de un color neutro para poder resaltar esos colores de los trajes de las mujeres Herero, y os voy a enseñar pues cómo voy a hacer la serie dentro de un ratito. Ahora mismo es imposible, hay un sol brutal, con lo cual hay muchísimas sombras y no se van a apreciar bien pues esos colores. Vamos a esperar a que baje un poquito el sol sobre las 6 de la tarde, hay que esperar un rato. Ahora estamos acordando pues con diferentes mujeres las fotos y después veréis cómo hago esta serie titulada Herero.
Los hereros son pastores. El ganado es tan importante que se refleja en toda su vestimenta. Pero como os dije hace un rato, pues los hereros tienen una relación súper buena con los himba porque pertenecen al mismo grupo étnico. Y bueno, te puedes encontrar pues en un montón de poblados hereros viviendo con himbas, porque bueno, los himbas son sus hermanos ancestrales. Good. Como podéis ver, pues ellos también comen porridge, igual que los himba. Pertenecen al mismo grupo, como os he comentado hace un rato, pero este porridge es más elaborado. Este porridge lo veo yo como más de alta cocina. Very nice porridge. Very good. Very good. Okuhepa. Pues he tenido la gran suerte de conocer a Natasha y me ha invitado a entrar en su casa y a enseñarme lo que es una típica casa herero, que no tiene absolutamente nada que ver con la casa de los himba. Los hereros, pues, no es que sean más inteligentes, pero desde luego les gusta pues la comodidad, ¿no? Tienen pues nevera, tienen sus armarios, tienen una cama de 2x2, o sea que realmente a Natasha pues le gusta vivir pues como nosotros, ¿no? Le gusta vivir bien. Okuhepa, Natasha. Okuhepa. Okay. Y Natasha pues nos va a enseñar un poquito pues su casa, algunos detalles, y es una casa muy humilde, pero bueno, tienen electricidad, agua no tienen, ellos van pues al río a por agua, pero bueno, tienen prácticamente de todo. Bueno, estoy intentando que Natasha nos explique un poco la casa, pero es que no puede, no hay manera, se descojona, es un poquito tímida, nunca tiene hasta canal de YouTube en el móvil, increíble. Venga, Natasha, let's go to try again. Okay. Unju anje njiwe hanano imba marapinga kuja irire mundambo irire toro kurara mundamune tori nde umetoko uchumano inoikona. Pues ya tenemos a todas las mujeres vestidas con sus trajes típicos hereros y he elegido una pared, la verdad que la luz es bastante complicada como siempre aquí en Namibia, y bueno, pues vamos a empezar la serie de herero con estos trajes tan característicos. En la cabeza como veis llevan un pañuelo que imita los cuernos de una vaca, porque ya os he dicho que el traje herero también se basa pues en la ganadería y se basa también pues en la importancia del ganado, lo que supone el ganado para los hereros. No puedo hablar con estos niños llorando, es mortal. Mira que me gustan los niños, ¿eh? La siguiente es esta señora que se llama Tabekarako, creo que se llama así, no sé si lo he pronunciado bien. Y bueno, lleva un traje espectacular y pues igual, exactamente igual. Lleva ese sombrero típico, ese pañuelo, ese sombrero típico que imita pues a los cuernitos de una vaca. Oh, right, nice. Y aquí tenemos a la siguiente, a Eripo, que me encanta su traje, está lleno de color, parece una arlequina. Me parece súper curioso el traje de esta mujer. Yuto kungira. Wambanda wetu ndo lomba londanu. Wambanda telo ngulu ndikulala kwa bakuru wetu. Esto es una locura, aquí cada vez vienen más mujeres y he llamado 10 y ahora están viniendo mujeres de todos los poblados de la zona. Bueno, seguimos con la siguiente herero, súper guapa, en Ganesha. Se llama, creo que también lo he dicho bien, no estoy seguro. Ganesha. Me encanta cómo pronuncia su nombre, tiene un acento, tiene una forma de pronunciarlo súper chulo. ¿Your name? Ganesha. Es que lo escucháis, es que suena genial. Mbakulu wetu lukula bedaro chihimba. Chualo chihimba, okuya kama lambandanda. Yo sinceramente les dije que se pusieran algo como para andar por casa, un trajecito normal, lo mínimo que se despacha. Y estas mujeres me vienen como si fueran a la boda de, no sé, de una princesa. Están súper guapas, la verdad que están para ponerle a lo alto una tarta. Siguiente señora, llamada, no lo acertaréis nunca, Wangpangu. Tiene un nombre como japonés, un nombre así un poco extraño, Wangpangu. Me encanta el look que tiene, me encanta. Y lo que más me gusta es que cada señora luce unos colores totalmente diferentes. O sea que no hay un estilo en naranjas, azules, o sea, cada una, la imaginación al poder. Yo creo que si Ágata Ruiz de la Prada viniera aquí, iba a flipar. Sí. Chiva ruka mwambandando ana chivetu akalo nanu utenga veda rodon dimbu mwambandando usupi.
Pues la última de la serie, mi gran amiga Natasha. Le he dicho que le voy a enviar todas las fotografías por WhatsApp para que se la entregue pues a las mujeres aquí del pueblo. Es una chavala encantadora. No tiene novio. No, miradme a mí, yo estoy casado. No tiene novio, con lo cual, si queréis, paso correo electrónico y venís a visitar a Natasha. Okujepa, Natasha. Pues Natasha ha sido la que realmente me ha preparado toda esta sesión, maravillosa sesión con las mujeres herero. Es muy complicado hacer fotografías a esta etnia. No es que sea una etnia hostil, habéis visto que no, pero son muy reacios a hacer fotografía. Hemos tenido que pasar un día entero aquí con ellos, contarles el proyecto y la verdad es que, bueno, hablando se entiende la gente. Okujepa Natasha, la última foto para mi amiga Natasha. Komuniko chomukaendu, komuniko chomwache, chunado chuadara, o chulo mundo mukaendu. Pues con una de mis etnias favoritas que he conocido aquí en Namibia, con los herero, un día fantástico que he pasado con ellos. Me despido hasta el próximo programa, hasta el próximo capítulo de Diario de un Fotógrafo. Os pido porfi que os suscribáis al canal, que le deis a me gusta, que me echéis un cable y que bueno, que sigáis mi canal porque creo que va a venir contenido muy interesante y voy a compartir con vosotros todas las aventuras fotográficas que pueda. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo.